Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Podescuchas de Consejos Divinos. Bienvenidos nuevamente. Yo sé que extrañaban muchísimo a Pablo Pasco, ya está de regreso después de unos mesecitos. Tomó unas vacaciones muy largas de Consejos Divinos, pero gracias a Dios ya está aquí nuevamente. Bienvenido, Pablo. Gracias, Efra, gracias por la invitación. No, pues qué padre siempre tenerte aquí. Y pues Pablo está acá esta vez como invitado para que hable sobre la paternidad. Y como platicábamos aquí antes de empezar la grabación, pues paternidad varonil, la del papá específicamente. Y Pablo nos va a contar un poco sobre su experiencia y en general como pues hablar de la paternidad del hombre, del varón, porque pues no es nada fácil, número uno. Número dos, es necesario, Pablo, ahorita pues ya me dirás tu punto de vista, yo veo muy necesario hablar sobre el varón como papá, sobre todo pues en el ámbito cristiano, el ámbito de la fe, porque muchas veces, eh, pues tristemente, pues que se queda de ver, ¿no? La responsabilidad, pero sobre todo, pues el privilegio que Dios le ha dado a los padres de servir a sus familias, de pastorear a sus familias, que pues no es nada fácil, es un privilegio, es una responsabilidad tremenda, pero que también pues sí tiene su parte, claro, complicada, difícil, sacrificial sobre todo, pero también su parte gozosa, ¿no? Y pues, Pablo, a mí me gustaría empezar preguntándote, ¿cuál ha sido pues tu momento, ¿cómo decirlo? No quiero decir recuerdo, porque es mucho pedir, este, así escoger uno, ¿no? Pero Sí, algo que te haya hecho sentir como un papá orgulloso, como decir, qué padre que soy padre, ¿no? Pero primero dile a los podescuches, pues cuánto tiempo tienes ya como papá y este tipo de cosas, pero a ver, cuéntanos un poco. bueno, pues gracias, Efra, por la invitación. Creo que por la invitación que me hiciste, yo sinceramente quiero aclarar que me sentí un poco nervioso porque definitivamente cuando nos invitan a participar en un programa así, en una participación, una conferencia, pues muchas veces uno quiere evaluarse a uno mismo y se da cuenta que uno está creciendo, uno está aprendiendo, está equivocándose, está buscando a Dios para también buscar esa guía, ¿no? Y bueno, tal vez yo no soy el papá más experimentado, tengo solamente un hijo de 10 años. Hay papás que pues tienen 3, 4, 5 hijos y considero que obviamente pues pueden tener pues una experiencia tal vez más variada, ¿no? Más amplia en cuanto a cómo relacionarse con diferentes eh, personalidades, las diferencias de carácter. En mi caso, pues tenemos, mi esposa y yo, tenemos solamente un hijo de 10 años y ha sido una bendición, un desafío también, por supuesto. Y bueno, con la pregunta que me hace Efra, bueno, yo creo que tal vez contestaría, tenemos un hijo que nació un poquito antes de tiempo, en vez de de los 9 meses que se espera, nació de 29 semanas, entonces nació de 6 meses y medio, y lo cual nos permitió experimentar pues una situación que tal vez no todas las familias en su totalidad experimentan, ¿no? Eh, y creo yo que para mí, bueno, para mí como papá, pues fue de mucha alegría, de mucho orgullo, cuando a pesar de su desarrollo prematuro, él empezó a hacer algunas cosas, ¿no? Eh, Comparado con tal vez con el desarrollo de un niño que nace a término de 9 meses, pues nosotros tuvimos que ser más pacientes en cuanto a su desarrollo. Y creo que cuando daba esos pasos en diferentes áreas de su desarrollo, pues nos traían a nosotros muchísimo orgullo.
pero así de manera muy concreta, me acuerdo mucho que una vez que estaba tomando un diplomado en cómo enseñar español para extranjeros, en ese entonces mi hijo tenía problemas para pronunciar la letra R. Y por más de que intentábamos, y yo me acuerdo que cuando estaba tomando ese diplomado, no sé qué le mostré en internet unos pequeños videos de cómo se coloca la lengua dentro del paladar para pronunciar las diferentes consonantes. Y me acuerdo, yo me impacté y hasta se me llenaron los ojos de lágrimas porque era la primera vez que ponía a mi hijo en mis piernas y vio el video que habrá tenido sus 3 añitos, 4 años, 3 años, yo creo que sí, 4. Y solamente vio una vez el video y a partir de ese momento pronunció la letra R sin ningún error. Y entonces a mí me causó, dijo, ay, qué impacto ver cómo a veces pues los hijos tienen otras fuentes de aprendizaje. Creo que eso también es una buena forma de introducirnos en el tema, ¿no? Pues sí, definitivamente, cómo olvidar esta pues primera etapa de la vida de tu hijo, único que pues fue bastante difícil en todos los aspectos, en la alimentación, ¿no? Sí. Claro, en la parte del aprendizaje, de las cosas más básicas y sin duda, pues uno lo ve desde afuera, ¿no? Pero en esa primera etapa, ¿qué fue como lo que tú identificas de tu carácter que crees que creció más? Bueno, creo que en esa primera etapa eh, la dependencia en Dios fue algo que se desarrolló muy evidentemente. Creo que había muchas cosas que no podíamos hacer, no dependían de nosotros. O sea, nosotros podíamos llevarlo a terapias para rehabilitar, pero finalmente era Dios obrando y poniéndole en él, a pesar de que era un bebé muy pequeño, el deseo de iniciar cosas nuevas, ¿no? Por eso decía que es una experiencia que no todos los papás tienen, ¿no? Todos comparten esta cuestión de que un bebé llega y que de 9 meses, que come, llora, sonríe, vomita, y después empiezan con las etapas de empezar a probar otro tipo de alimentos, las papillas, los alimentos más, un poquito más sólidos, empiezan a gatear, a comer. Y todo eso en nuestro caso lo vimos un poquito más retrasado en cuanto a tiempo. Y yo creo que en ese sentido, creo que lo que se desarrolló fuertemente fue esta cuestión de creer que estaba en las manos de Dios. Si Dios da aliento de vida, pues en Él está el llevarlo hasta donde Él quiera. Y de nuestra parte o de mi parte como papá o como papás, pues poder estimular al máximo lo que uno pueda hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría responder, Efra. Pero dijiste algo muy interesante, que esto, saber que muchas cosas no dependían de ti como papá, ¿no? Sí. O de ustedes como papás. Y pues probablemente yo diría, pensaría que lo aprendieron quizá antes que muchos otros papás, ¿no? O a lo mejor también es un descubrimiento de los papás en estas tempranas etapas, darse cuenta porque pues a veces los seres humanos tenemos esta ilusión, ¿no? De que pues cualquier cosa que se presente, pues vas, ¿no? Vas a ver cómo le haces para lograrlo, etcétera. Pero toparte con la realidad de que hay muchas cosas que no dependen de ti, que están en manos de Dios, que hay tantos factores. Yo creo que ese es un aprendizaje brutal, ¿no? Yo podría decir, Efra, creo que cuando hablamos de la paternidad desde el punto de vista de los papás, pensando en nuestro contexto cultural mexicano, pues tenemos que partir de la realidad en que la mayor parte de los mexicanos tuvieron una paternidad humana muy ausente. Eh,
que tal vez aunque vivía el papá en casa, o que sí estaba la familia conformada, pues a veces en esos roles que se tenían tal vez algunas décadas antes, un poco más marcadas, donde el padre trabajaba y entonces pasaba menos tiempo en casa, ¿no? O que cuando llegaba, pues era el papá quien ya llegaba cansado y finalmente la educación le correspondía a la madre, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen punto el entender que hay factores, ¿no? Que vienen desde nuestra cultura o nuestra diversidad cultural en nuestro contexto, pero también por el impacto que ha traído la propia experiencia personal en el ámbito familiar, ¿no? De cómo fue que tuvimos o no tuvimos un padre en casa o bajo qué características, ¿no? Yo creo que yo aquí estaba anotando algunas cosas y creo que uno de los aspectos que creo que en mi caso personal, yo estoy muy agradecido con Dios en que la paternidad no nace cuando te conviertes en papá, sino que la paternidad creo que surge desde la figura que tuviste de padre, ya sea ausente o presente, o que estuvo presente. Y en mi caso, cuando yo tuve el privilegio de tener un papá siempre presente y siempre cariñoso, siempre, y yo creo que siempre de buen humor, generoso, relacional, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se convierte en papá y traes estas ideas en el corazón, esta experiencia, no estoy diciendo que todo haya sido de color de rosa en la experiencia pasada, ¿no? Pero creo que sí trae un bagaje un poquito más completo, pero a veces eso no es lo único que nos va a salir a sacar adelante, ¿no? O sea, lo que digo es que tal vez algunos hemos sido bendecidos en el sentido de tener esa experiencia tan enriquecedora y que en mi caso particular, cuando Dios me dio el privilegio de ser papá, eh, pues creo que hasta en esa etapa, pues no es vivir la paternidad como yo pretenda o como yo piense que se debe desarrollar, sino que tal vez uno puede acudir al consejo del papá, ¿no? Decir, papá, ora por mí y poder ponerse a llorar, decir, es que no sé si esto va a salir adelante o no, si nuestro hijo va a progresar, ¿no? Y creo que ahí una de las cosas que a mí creo que se desarrolló fuertemente a pesar de nuestro bagaje cultural, es esta cuestión de que un papá debe ser es un privilegio, es una herencia que Dios nos da, pero es algo, la figura del papá debe ser algo no solamente eh, de manera observable, sino que debe ser algo presencial en el sentido de estar ahí en todo tiempo, ¿no? No definido por los roles de que eres hombre o mujer, sino simplemente por un ejercicio de darse, de vivir al mismo grado, si se pudiera decir así, la experiencia de ser papá con la mamá, ¿no? No que todo el peso recaiga en la mujer, ¿no? Y entonces creo que ahí hay algunas cuestiones interesantes, como lo que decía el bagaje cultural, una decisión de poder decidir estar ahí presentes en todo momento. Y creo que hay una cuestión ahí que yo abordaría, que es la cuestión como del el papel, el peso espiritual que tiene la figura de un padre en un hijo o una hija, ¿no? Y creo que ahí es algo que, pues solamente manteniendo una relación con Dios, reconociendo que uno es impotente, que uno es imperfecto, eh, y como dicen por ahí en otros programas cristianos, pues somos pecadores criando a pecadores, ¿no? Entonces, es un desafío poder ejercer no solamente una paternidad humana, sino el desafío diario que a mí me toca también vivir es cómo puedo yo ser papá y reflejar a Dios como padre, ¿no? Obviamente, pues uno siempre va a estar limitado.
pero finalmente es una figura que Dios puso ahí para eso, ¿no? Y es justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo te ha ayudado conocer a Dios a ser papá? O sea, conocer al Padre, ¿cómo te ha ayudado a ser papá? Bueno, creo que fuertemente, quisiera tal vez para contestar la pregunta, Efra, irme un poquito atrás. He leído varios libros, autores y también con reflexiones personales donde muchas veces pensamos que o hemos escuchado que dependiendo de la experiencia que uno haya tenido en tu propio contexto familiar, por ejemplo, si hubo un padre ausente, eh, hay personas que batallan mucho con poder tener una relación con Dios a nivel de padre-hijo, porque hay una carencia que se tuvo a nivel humano, pero lo interesante de esto es que independientemente de la carencia del área, Dios siempre va a querer suplir esas cuestiones que no tuvimos, ya sea en el ámbito de una figura familiar o en el ámbito de la confianza o en el ámbito de cualquier temática, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en mi caso particular, definitivamente, pues uno es cristiano no por herencia, uno es cristiano porque decide seguir a Dios en el día a día. Y pues la verdad es que es una vida difícil, ¿no? Que muchas veces sabemos que tenemos que tener más intimidad con Dios y nos llenamos nuestra agenda con muchas cosas. Pero a pesar de esto, pues coincido con que solamente en esta relación con Dios es que uno puede acudir para llorar como hombres. Es algo que muchas veces no se habla, ¿no? Yo he llorado, yo soy muy chillón. Lloro cuando me río, lloro cuando estoy triste, lloro cuando juego y tal vez te acordarás de algunas experiencias, Efra, pero creo que tenemos que ser sensibles, ¿no? Esta figura cultural de que el papá, eso que nos enseñaron desde pequeños o que hemos escuchado, de que el papá, los hombres no lloran, ¿no? De que los hombres, no, aguántense porque usted es machito. Situaciones así hacen que crezcamos como personas un poco insensibles y que luego eso se torna de una manera muy evidente en la manera en cómo nos relacionamos con el hijo, con la hija, con los hijos, ¿no? Eso pareciera que está estipulado, ¿no? Que es la mujer quien debe ser más sensible, la que le debe prestar atención y oídos a los hijos. Y yo creo que mi relación con Dios ha ayudado en el sentido de entender que Dios es un Dios justo, ¿sí? Pero también es un Dios de misericordia, ¿no? Es un Dios que corrige, pero es un Dios que ama. Y yo creo que bajo esos elementos que estoy mencionando, a veces ejercemos nuestra paternidad humana en esos como cuatro puntos y que no sabemos cómo combinarlos. Porque muchas veces lo que queremos hacer es que el hijo obedezca porque quiero que se comporte como yo quiero, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, la enseñanza que a mí me ha dado mi relación con Dios es que, pues, Dios no me ama porque yo hago cosas buenas, ¿no? Dios no me ama porque yo soy un ejemplo a seguir, sino me ama porque Él decidió amarme, ¿no? Entonces ahí, pues, definitivamente Dios corrige, pero eh, cuando ve a cualquier ser humano de cualquier contexto cultural, siendo hombre o mujer, pues lo que brota de su corazón es amor. Entonces es ahí donde a mí me impacta y me deja en shock, porque a veces en la relación personal con los hijos, en particular con mi propio hijo, pues uno dice, uy, Señor, lo menos que hice el día de hoy fue reflejarte a ti, ¿no? Y siente uno que fue una batalla perdida en el día, pero hay que entender que nuestra relación con Dios es, mira, a pesar de que fallaste, yo estoy ahí, te sigo amando, quiero seguirte transformando, y quiero seguir haciendo cambios en tu vida. Y yo creo que es eso, ¿no? Dios quiere cambiar de raíz las cosas y creo que como padres también tenemos que entender esto. Aquí anoté una idea
que el objetivo no es como papás solamente estar presente en la cuestión del respaldo financiero o jugar un deporte con el hijo o con la hija, sino es una inversión de tiempo. Y pensando, el desafío no es que se comporten bien, claro, queremos que se comporten bien. El desafío mayor es que podamos ser esa guía como papás para que conozcan el corazón de Dios y que puedan ser mi hijo o los hijos que tú tengas eh, de transformación con Dios. Y yo por eso me identifico como una persona que Dios ha ido transformando, lo sigue haciendo y falta muchísimo por transformar, pero eso, pues también tengo que confiar que mi papel como papá está en ese mismo nivel, ¿no? De decir, Señor, lo que debo hacer es llevar a mi hijo a tus pies. Este, y creo que en ese sentido respondo un poquito a esa pregunta, Efra. Sí, no, sí, sin duda, y es que es interesantísimo cómo eh, incluso hombres que puedan decir, no, pues yo no tuve padre, digo, como fue mi caso, Sí, ¿no? Y no soy papá, pero puedo pensar en, aunque yo no tuve un modelo de padre, pues sé cómo se debería comportar un padre porque conozco al padre, ¿no? A Dios Padre. Entonces, eso es interesante, pero al mismo tiempo pues es tremendo, porque si bien pues es el modelo y, y es genial que sepamos que Él nos enseña, ¿no? Porque imagínate, estaríamos destinados a, por decirlo así, a no ser buenos padres, pues porque no tuvimos uno, pero de verdad que esto es un milagro, es una bendición, y si en un momento dado Dios me permite ser padre, y bueno, como papá obviamente, pero nos permite ser padres a mi esposa y a mí, pues podría tener de dónde agarrarme, ¿no? claro, sí. Yo creo que ahí es algo interesante porque mencionaste una cosa que me hizo pensar. Creo que el hecho de tener las personas, como has compartido, que no tuvieron una figura de un papá, eh, finalmente sí tienen Ujú. un modelo ausente. Entonces, creo que eso para mucha gente que no tiene todavía no ha experimentado esa relación con Dios como papá, como padre, eh, pues están viviendo a la deriva, ¿no? Porque finalmente eh, el deseo de Dios es que podamos estar en una comunión íntima con Él, ¿no? Ujú. Y creo que en ese sentido también cuando pasamos al terreno de los hijos, y la relación padre-hijo, padre-hija, eh, pues yo creo que esta cuestión de invertir tiempo, yo creo que hoy en día otro de los aspectos que se ve mucho es que lo que el mundo nos vende y nos predica es esta cuestión de, bueno, naciste en cierto año y entonces el padre y la madre se van a empeñar al máximo en que él tenga las mejores oportunidades. Aquí quiero aclarar que no estoy diciendo que estén malas oportunidades, pero la meta la ponen en las oportunidades que le crean al hijo. Que lo meto a clases de esto, de música, de natación, de algún otro deporte, cuestiones, idiomas, y no es porque no digo que nada de esto sea negativo, es muy bueno, pero la expectativa es, bueno, voy a ahora matarme para poder tener el dinero y meterlo a la mejor escuela que le prometa o que le dé la posibilidad del mayor desarrollo para el ingreso a la mejor universidad y que si estudia esta carrera, pues tal vez va a tener este modelo de vida que le va a permitir adquirir esto para que pueda vivir y hacer esto, esto y esto. Y entonces, obviamente, ese no es el modelo que Dios muestra con sus hijos, ¿no? Y creo que nuestro papel como papás, cristianos, seguidores de Jesús, en realidad no es llevarlo
a lograr una meta humana, sino que la meta sea que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo, ¿no? Y que sean ellos quienes rindan sus deseos, sus anhelos al servicio del Señor, ¿no? Para lo que el Señor disponga, ¿no? Y eso es un desafío porque es una lucha ahí cultural. Tenemos una lucha sobre la cuestión del modelo de lo que llamamos un hijo con éxito, ¿no? Un hijo muy exitoso y ahí vemos a los papás presumiéndolo así como pavos reales, diciendo, mira lo que ha alcanzado, lo que ha hecho. Y creo que ese papá tiene mucho que ver con esta cuestión de quién es el hijo, ¿no? Eh, Cómo se ha desarrollado en su caminar con Dios, qué tan íntegro es, qué Ujú. tan veraz, eh, más allá de las otras cosas que son importantes, pero que no es la meta, ¿no? Que estamos siguiendo. ¿Sabes qué? Qué bueno que tocaste ese tema, porque sí se manifiesta dentro, digo, de todas las formas que se manifiesta este mismo problema, pues una de ellas es la paternidad. Pero también es parte de la situación que vivimos como cultura cristiana, ¿no? Eh, que estamos tan enfocados en las capacidades, en las habilidades, en los logros, pero no hay prácticamente énfasis en el carácter, ¿no? Entonces, Sí, la escuela, la familia, la iglesia, o sea, las instituciones más importantes humanas, están enfocadas exclusivamente en la adquisición de capacidades y en el mejoramiento de las habilidades, ¿no? Pero el carácter queda pues totalmente ignorado desde casa y bueno, en la escuela pues no se diga, y en la iglesia se convierte y se ha convertido en otra escuela, es otra escuela, porque lo que importa, el énfasis es el estudio, el aprendizaje, de la adquisición de conocimiento, pero también la parte del carácter queda relegada. Entonces, qué importante. Y bueno, hablando de este tema de la paternidad, pues sí, ¿no? Ahí realmente como urge desde ahí, y yo diría muy especialmente desde el varón, esta parte, la preocupación por el carácter, porque se forje este carácter y como tú dijiste, porque sea como Jesús, el hijo, la hija, y esto pues tiene todo que ver con el carácter, ¿no? sí, viene a mi mente un pasaje de la Biblia, hay muchos, que hablan sobre que nos exhorta a Dios acerca de nuestra relación como padres. Y ahí está hablando en el ámbito tanto de papá como mamá, ¿no? Pero yo creo que es importante mencionarlo. Uno que me brinca a la vista es el pasaje que está en Colosenses 3:21, que dice, padres, no desesperes a tus hijos para que no se desalienten. Y yo digo, uy, bueno, si yo me califico, pues no sé si voy a pasar de panzazo, ¿no? Si Pero lo que quiero esperas a decir, tus amigos, no, ya me imagino a tu hijo, no, no es cierto. lo que yo veo de esto es que creo que incluso bueno, tú mencionabas esto de la cultura cristiana. Y yo tengo ahí algunas objeciones al respecto. Creo que hay una diversidad de culturas cristianas. No hay una, porque de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, se reproducen diferentes modelos entre comillas, de cultura evangélica. Pero creo que esta cuestión de no lo desesperes, ahora se lee como una cuestión de déjalo hacer lo que él quiere, ¿no? O los niños, déjalo ver lo que quiere, déjale hablar como sea, finalmente que decida él. Y yo creo que es ahí donde uno tiene que ser muy intencional como papá, porque aquí en este pasaje dice, para que no se desalienten. O sea, el objetivo no es satisfacer al niño con lo que quiere, con lo que pide, y tenemos modelos de niños que pues tienen tanto que no conocen la carencia, que tienen tanto que no conocen la ausencia, eh, que no saben incluso decidir entre A o B,
porque resulta que tienen 60 opciones para las cuales elegir. Y entonces a veces pensamos que esta cuestión de desanimar, es que se va a desanimar si no tiene tal videojuego, o se va a desanimar si no lo llevamos a tal lugar, y es que el niño se frustra. Hemos escuchado últimamente a muchos papás que dicen, es que si no hago esto, el niño se frustre. Bueno, que se frustre, porque tenemos que entender como papás que nuestros hijos son pecadores, o sea, no son buenos. Esta es otra de las herencias que tenemos en esta generación, que se habla incluso dentro de muchos, en mucho pensamiento cristiano. O sea, los niños reaccionan desde antes de hablar con una tendencia de rebeldía a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y como muchos sabrán, una de las primeras palabras que los bebés aprenden es a decir no, porque viene con una naturaleza de orgullo, ¿no? Entonces, pienso que este pasaje de alentarlos en qué. Y yo creo que aquí quisiera hablar un poquito de mi experiencia como papá. Eh, yo tengo un hijo que Dios ha amado grandemente, ha puesto su mano de sanidad en él de una manera que a veces uno puede llegar a olvidar en el día a día, pero si Dios pone su mano en alguien es porque hay un propósito mayor. Y no es un propósito de que sea abogado, que sea futbolista o artista, sino el deseo de Dios va más allá de una profesión, de un ingreso, ¿no? Y yo lo que pensaba es que eh, alentarlo en qué, alentarlo en que el niño, el hijo, mi hijo, pueda ver en nosotros como papás una figura que se sabe imperfecta y que va a los pies del Señor y que se quiebra ante el Señor, que nos escuchen decir, Señor, no sé cómo actuar en esto, necesito tu guía, y que cuando es momento de corregir con palabra, corregir con amor, pero tal vez cuando el niño es demasiado desobediente, la corrección da aliento. No estoy aquí incitando a la violencia, no estoy hablando de violencia, estamos hablando de corrección. O sea, corrección no es agresión. Corrección es algo que lo mismo que Dios hace contigo y conmigo, ¿no? Y yo creo que aquí como papás tenemos esa gran responsabilidad. El papel del papá, si tienes hijo o hija, es fundamental. Eh, para la hija, pues la figura de un padre es completamente relevante. Y lo dicen incluso hasta en el ámbito secular, ¿no? Por supuesto, la Biblia lo toca desde antes. Y cuando uno es papá, el papel del papá, pues no solamente tiene que ser una cuestión de que el hombre es el que juega y se entretiene jugando luchitas o haciendo un deporte más rudo, sino poder alentarlo en el sentido de su corazón, de poder, que aunque uno se frustre, que a veces uno da un consejo y el niño no responde, pensar y creer que la palabra de Dios va a permear, va a influir, ¿no? Y creo que esto es importante, el papel de un papá debe ser de aliento. Y muchas veces esta es una tarea que nos deja o que me ha dejado a mí muy como sin fuerzas, como pareciera que cuando inviertes aliento, pues acabas desalentado, ¿no? Y creo que es un proceso normal, pero creo que al final del día uno tiene que venir ante Dios y decirle, Señor, creo que hice las cosas otra vez medio mal, o avancé un poco, Señor, pero quiero que tú cargues con esto. Quiero depositar en tus manos la vida de mi hijo, de mi hija, de mis hijos, ¿no? Me encantó eso que dijiste de que finalmente, obvio, lo dijiste con otras palabras, pero tratando de recuperarlo, y lo entiendo como que vean a un ser humano, ¿no? En este caso tu hijo, que a veces no sabes qué hacer, a veces no, o sea, que busca finalmente la dirección de Dios, que depende de Dios, o sea, que en tanto es débil como papá,
en ese sentido busca la dirección y la fortaleza y la dependencia en Dios, ¿no? Entonces, Sí. que hay, sí es un modelo finalmente, el papá, pero al mismo tiempo es un modelo de sí, de fortaleza, un modelo sí de sabiduría, un modelo sí de aliento, sí, todas esas cosas de amor y de servicio, ¿no? Pero también un modelo de debilidad y de limitación, Ujú. porque eso es necesario reconocerlo también para poder depender de Dios, pues como debemos y como necesitamos hacerlo. Y eso también es aprendizaje, ¿no? Qué interesante eso. Es un desafío muy fuerte y creo que cada vez va a ser más fuerte para las nuevas generaciones porque estamos compitiendo contra lo que las pantallas ofrecen. Ujú, ujú. Eh, y creo que es importante la inversión del tiempo, el saber poner límites a los hijos y que no sea la mamá quien los ponga o que no sea el papá, porque a veces pensamos que los límites están relacionados con alguien que es agresivo, ¿no? Que no nos permite hacer lo que queremos o pensamos en un papá que explosivo, que le grita y entonces la gente se calla hasta que eso suceda, ¿no? Y yo creo que a veces lo que está sucediendo hoy en día es que vemos a papás muy permisivos, gente que no sabemos poner límites en varias áreas, ¿no? O sea, hasta dónde, por ejemplo, las cosas básicas es hasta dónde debemos permitir que un niño reaccione de una manera que está ofendiendo a los padres, a su hermano, a Dios mismo, y no hablar con él y poner un límite. Y dije, mira, esto está mal y ante Dios esto se tiene que trabajar, con la familia también se tiene que trabajar, con los amigos, esto, porque el ser permisivo vamos a procrear una generación de niños como papás incontrolables. Y yo creo que si pensamos en el corazón de Dios, Dios pone muy claramente límites. Si te amo, me dice, pero tú tienes que obedecer, ¿no? Si me amas, pues guarda mis mandamientos. Y entonces creo que hay como papás cristianos, seguidores de Jesús, yo creo que tenemos que apuntalar de manera muy constante, diariamente, esta cuestión de, mira, creo que tenemos que aprender juntos a buscar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios desde tu temprana edad, ¿no? O sea, porque, reitero, son nuestros hijos, son igual de pecadores que nosotros. Y ahí es donde tenemos que llevarlos a los pies, que ellos por sí solos, animarlos a que acudan a rendirse a los pies de Cristo, ¿no? Claro. Y finalmente, como varones, pues todos somos diferentes. Pensando pues en temperamento, los límites de paciencia que podemos tener, en fin, ¿no? Algunos son, tardan más a lo mejor en enojarse, ¿no? Son más pacientes y otros pues somos más de mecha corta, en fin, o sea, somos diferentes, pero yo creo que todos los varones podemos encontrar un justo medio, ¿no? Como de madurez y de carácter, precisamente en Cristo, ¿no? Independientemente de cómo seamos, porque muchas veces podríamos escuchar, y sí, pues a manera de pretexto podría ser, ¿no? Como, es que yo soy así, ¿no? Yo soy impaciente, Claro. yo soy enojón, yo soy disciplinado, y entonces, ahí, porque muchos padres que nos van a estar escuchando van a decir, híjole, es que qué tanto es tanto y si no lo hago, o sea, ese justo medio es realmente difícil, pero pues una vez más, somos diferentes, pero precisamente todos al imitar a Cristo, que es como el modelo de hombre y finalmente de varón, ¿no? Y de ser humano también, ¿no? En su más amplio sentido, pues finalmente es ese ejemplo, ese modelo nos centra, ¿no? Para no caer en los Sí. extremos que podríamos caer. Eso por un lado. Y por otro lado, eh,
Creo que la paternidad es finalmente también un instrumento de Dios para trabajar en el varón y para ayudarlo a crecer en santidad, ¿no? Porque sin duda, ¿no? Yo estoy un rato, tenemos 8 sobrinos, estamos un rato con ellos y, y decimos, wow, de verdad que es, ahora que estuvieron acá los hijos de mi hermano, es impresionante la cantidad de energía, de atención que demandan en todos los sentidos, porque comen, porque tienen preguntas, porque quieren comer, porque quieren jugar, porque, en fin, ¿no? Porque ahí están y son vidas, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Y de verdad que estoy yo muy agradecido precisamente porque estás hablando de estas cosas y seguramente buscaremos una oportunidad más para seguir hablando de esto, pero ya para ir cerrando, eh, sé que tienes más cosas que compartir. Eh, yo, pues, cerraría con la pregunta típica y a lo mejor ahí puedes incluir aquellas ideas con las que te gustaría cerrar. ¿Qué consejo le das a los papás? Así. Eh, bueno, los invito a aquellos que todavía no son papás y a los que ya lo son, independientemente de la edad, a que podamos traer nuestro corazón a los pies del Señor diariamente. Definitivamente, para contestar esta última pregunta, creo que tenemos que romper con el molde creo que en México, en América Latina y en muchos otros países tenemos esta idea de que el hombre tiene que ser un hombre fuerte, un hombre que no se quiebra, un hombre, y creo que en el modelo que tenemos, como lo que mencionabas tú, el modelo de Jesús es un hombre que fue tierno, que fue sencillo, que fue humilde. Y creo yo que si acudimos a los pies del Señor para pedirle que nos permita, pues, ¿cómo podríamos decir? Reconfigurar. Si le pedimos al Espíritu Santo que reconfigure nuestro lado emocional. Eh, Creo que es todo un tema para hablar, el ámbito emocional. Siempre se habla mucho de que la mujer es más emocional que el hombre. Yo creo que es una gran mentira. Eh, no queremos mostrar lo que somos, ¿no? Y tal vez lo sacamos de otra manera, ¿no? Con agresión o con silencio. Pero yo creo que la invitación que le hago a los papás es a que no pongamos la mirada en el hijo. O sea, nuestra responsabilidad, sí, los hijos son responsabilidad, es una herencia de Dios que vamos a tener por poco tiempo dentro de casa y aunque después se vuelen, se casen, se independicen, se vayan a estudiar a otra parte, seguiremos siendo padres. Pues ahí cambia ya la dinámica, pues sí somos padres, pero es más una cuestión de ya no tanto de formación, sino de consejo, ¿no? De poder siempre hacerle ver que es un lugar de puertas abiertas, ¿no? El que venga a uno. Pero yo creo que esta cuestión de muchos papás se enfocan en el hijo y ahí ponen su éxito, su ilusión, ¿no? Y yo creo que como papás cristianos, y si no eres cristiano, también te invito a eso, y si no eres papá, que nos ayude Dios a enfocar qué implica que nuestra prioridad sea mi relación con Dios. O sea, mi relación con mi hijo va a ser consecuencia de mi relación con Dios. Y entonces, pues es ahí donde uno dice, ups, necesito invertir más tiempo con Dios. Y creo que el modelo que tenemos de Jesús es definitivamente muy drástico. Un hombre que fue 100% humano y 100% Dios, algo inexplicable. Pero a pesar de esta condición,
humana. Él acudía al Señor todos los días, al Padre acudía de día y de noche para agradecer, para llorar, para quebrarse, para pedir. Y creo que como papás tenemos que aprender de eso, ¿no? Me encanta ver a un hombre eh, que es quebrado por el Señor, verlo reconociendo sus faltas, ¿no? Creo que es más valentía eso que mostrarlo con unos buenos músculos como los que tú tienes, Efra. No, coincido y sobre todo coincido en lo segundo, pero coincido en lo anterior que dijiste. Y pues qué padre, yo creo que ha sido un tiempo muy, muy bueno de meditar en cosas importantes sobre la paternidad varonil, la paternidad del varón. Y finalmente, pues sí, sí creo que un hombre que busca su masculinidad en el modelo de Jesús, eh, para tener para que Dios forje ese carácter a imagen del de Jesús, ¿no? Como varón, Sí, sin duda que pues será un padre que imita al padre, ¿no? sí, Obviamente no, y tú lo dijiste y quiero ser enfático en eso porque no quiero que suene a que precisamente estoy invitando o sugiriendo a que no, pues tenemos que ser perfectos y nunca fallar. No, porque justo acabas de decirlo. Parte de ese crecimiento y de esa madurez, pues es la humildad, ¿no? De reconocer las faltas y sí. pues sí, de arrepentirnos y decir, vamos para adelante. Esta no es mi identidad en Cristo y ni como hombre ni como papá. Y entonces, finalmente, la adoración a Dios permea a todas las áreas de la vida y Así es. una de esas, pues es la paternidad. Entonces, sí, ese es, y la vida cristiana, pues es un camino de toda la vida. Entonces, también, sin duda, que es un proceso, por decirlo así. Sí, sí. Y es un proceso integral. Es un proceso integral. O sea, yo no puedo solamente pensar en mi desarrollo como papá como si fuera un camino independiente de todo lo demás. O sea, educamos a nuestros hijos en la forma en cómo yo trato a mi esposa, ¿no? Educamos a nuestros hijos en la forma en cómo yo trato a mis mascotas. Yo soy padre mientras, pues si me paso un semáforo o sea, no solamente es en la cuestión de la relación personal con el hijo, sino es la cuestión de mantenerme con un corazón honesto, reconociendo mis fallas, diciendo, mira, aquí la regué y esto no se hace, mijo. O sea, no pongas tus ojos en mí porque soy imperfecto, pero a la vez ponlos en mí porque soy el modelo que Dios puso. Entonces yo tengo una responsabilidad ante Dios por mi hijo, ¿no? No, y Así también que, mientras lavas los trastes y mientras trapeas, mientras exacto. cocinas, es Y, parte de todo, es como precisamente vamos a romper el modelo que hemos aprendido, mal modelo, poniendo el nuevo modelo, por así decirlo. pues sí, animo a los papás a que busquen al Señor, que inviertan tiempo con su familia, con el hijo, con la hija, con la esposa, en familia juntos, que estén dispuestos a hacer cosas que no les gustan, no solamente lo que les agrada hacer, sino también hacer cosas creativas, pero como prioridad yo sí creo que si somos personas que reconocemos que Dios está transformando, y que acudimos a Dios para pedir que lo siga haciendo, pues es ahí estamos en el mejor modelo. Cuando Dios nos está moldeando, es que podemos enseñar a nuestros hijos a que deben ser moldeados, ¿no? Eh, y creo que la otra alternativa es que mucha gente cree que yo ya no tengo nada que aprender, ¿tú qué me vas a enseñar? Mira mi edad, mira mi experiencia, y creo que esa postura humana nos hace ser inflexibles, soberbios, que brota otra vez el egoísmo, pero es algo que Dios quiere quebrar, ¿no? Entonces, para aquellos que lo hemos hecho mal en muchas ocasiones, Dios es capaz de romper la vasija y hacerla de nuevo. Y podemos ser padres que abrazan, que lloran, que
que son tiernos, ¿no? Y creo que eso al final de los años nuestros hijos lo van a agradecer. Sin duda, sin duda. Y pues, cómo ven todo esto que han estado escuchando sobre la paternidad? Y pues, si conoces a un papá, eres un papá, pues también compártelo con otros papás, o como decía Pablo hace rato, con hombres que a lo mejor todavía no son papás, pero que sí necesitan, todos necesitamos, de verdad, todos los varones necesitamos reflexionar sobre estas cosas, y ahora más que nunca, y sobre todo en una época en la que nos están diciendo qué es lo que se supone que es masculino, que sí, que no, y que esta masculinidad tóxica, que realmente estos conceptos, quién los dijo? ¿Quién dice? Acudamos realmente a quien nos dio la identidad, a Dios, quien nos define como seres humanos, como varones, como mujeres, como padres, como madres, como hijos, en fin, porque en Dios tenemos padre, pero también hay hijo, ¿no? Y hay también ejemplo de cómo ser hijos. Entonces, ahí está la fuente de la sabiduría, está la fuente de la verdad, y ahí es donde Yes. tenemos que acudir, más allá de estos modelos sociológicos y antropológicos que nos quieren imponer, que Psicológicos. es psicológico, sí, que realmente pues son ideas humanas, ¿no? Vayamos con el creador para que nos diga qué es lo que, para qué estamos hechos, eso es. Así Y es. pues sí, compártanlo con ellos. Gracias, Pablo. Ha sido de mucha Mucho gusto. bendición para mí, que no soy papá, pero que estoy cerca de muchos papás. Ha sido de mucha bendición escucharte, como siempre. Y yo sé que para ustedes también. Escríbanos ahí a contacto@restauraministerios.org. Cuéntenos sus historias. ¿Quieren preguntarle algo a Pablo? Pues pregúntenle, envíenos comentarios de todo esto que hemos estado platicando. Y bueno, pues de ustedes también me despido. Que Dios sea contigo y hasta pronto. Adiós.